Castro en Santiago de Compostela, el instituto, y somos alumnos de primero de bachillerato y estamos haciendo un periódico solidario en el que nuestra sección va sobre el narcotráfico, y pues por eso queríamos hacerte unas preguntas para que nos puedas decir sobre el tema y todo eso. Muy bien, pues muchas gracias. El venir de la capital de Galicia, para mí es un honor que estéis aquí. En la medida que pueda ayudaros, aquí estoy. Vale, bueno, pues empezamos. La primera pregunta es que en 1999 fundó Erguete, una entidad que trabaja para la reinserción de personas desfavorecidas y principalmente drogodependientes, y pues queríamos saber cuál fue el detonante que le llevó a crearla y cómo los apoyos que recibió y para llevarla adelante. Si la fecha la tenéis equivocada, fue en el año... No, pero puedes grabarlo, sí, no, tampoco tiene mucha incidencia. Fue en el año, cuando empezamos a reunirnos, fue en el año 75. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos empezamos a reunir, porque empezó a haber un problema que las familias detectábamos en alguno de nuestros hijos y que no sabíamos identificar. El tema de drogas de aquel entonces era un tema totalmente desconocido. Hombre, a los chavales, como de la edad vuestra, ¿no? Con nuestros hijos los educábamos pues en los valores, contra el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, pero el tema de la droga pues fue algo muy improvisado, con lo cual fue muy difícil porque nos sentíamos aisladas totalmente, de forma individual, y yo que vengo de los movimientos sociales ya de mucho antes y de la lucha contra el franquismo y todo eso, bueno, pues tenía mucho conocimiento con mucha gente de Vigo. Soy una persona que soy de Vigo y que estaba muy involucrada ya en temas, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos juntando. Y fue cuando, desde las asociaciones de vecinos y demás, fue cuando empezamos un grupo de familias a hacer terapia de grupo para enterarnos de lo que estaba ocurriendo. La verdad es que no sabíamos nada y nos ilustramos mucho. Yo recuerdo viajes que me tocaba hacer a Madrid por otras circunstancias y traía todo lo que estaba publicado sobre drogas y demás. Y bueno, un poco ya empezamos a organizarnos y a exigir medidas y, de hecho, bueno, pues estuvimos con todos los representantes políticos. Con Aznar, que todavía no estaba en el gobierno de aquel entonces, que vosotros quedaba ya muy lejos, a Felipe González, que estaba allí, a Anguita, que ya no está, en fin. Y después estuvimos también en el Parlamento, tanto en Galicia como en Madrid. Y montamos la asociación y obligamos de alguna manera, por nuestro conocimiento y nuestra realidad, a que se hiciera el Plan Nacional de Drogas, que después posteriormente fue bastante modificado, porque en principio fue así algo como muy light, pero bueno, después poco a poco se fue haciendo. Y bueno, yo creo que fuimos de los primeros, por no decir la primera asociación que hubo en toda España, y que, bueno, pues tuvimos que aprender. La verdad, siempre me decís, ¿y vosotros por qué sabéis tanto y tal? Y digo, pues mira, no fuimos a la universidad, pero la universidad la teníamos en casa, porque fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y bueno, pues así se crearon las asociaciones, hay un movimiento fuerte, así obligamos a que hubiera un plan de drogas en España y después desarrollarlo en Galicia. Galicia es uno quizá de los planes de drogas más equiparado y con más protagonismo político desde las organizaciones de la Xunta de Galicia, de cualquier color, y bueno, pues ahora estamos trabajando aquí en Erguete. En este momento yo presido la asociación y la fundación, y son 101 personas que trabajamos, y trabajamos no solo con drogodependientes, trabajamos con drogodependientes, con gente disminuida, con gente que está en el paro, con personas mayores que han perdido el empleo y es muy difícil reinsertarlos. Y bueno, pues hacemos una labor que yo creo que es importante en el aspecto de que las personas con más dificultades de alguna manera buscan un camino. Tenemos también muchas ayudas, hay que decirlo. Tenemos ayudas del gobierno autónomo, del gobierno central, del Ayuntamiento de Vigo, del Plan Nacional de Drogas, en fin. Aquí hay 101, como decía, 101 trabajadores, y dificultades por parte de los partidos políticos hasta el momento, durante todos estos años, que llevamos 33, pues la verdad es que no hemos tenido, al contrario, nos facilitan, porque sí que estamos, yo creo que haciendo una labor muy importante y de integración laboral, y bueno,
tenemos pisos de acogida, tenemos 3 pisos de acogida, 2 para chicos y 1 para chicas. Eso es la asociación, trabajamos la parte jurídica, pedimos alternativas de cumplimiento por algún tipo de delito que se comete por parte de ellos. Entonces aquí también hacemos seguimiento, trabajamos en las prisiones de Galicia, en la provincia de La Coruña y de aquí de Pontevedra, y en los CIS. Y después pues trabajamos mucho en los juzgados, lógicamente. Bueno, pues como ya dijo, el motivo por el que comenzó su lucha fue porque 2 de sus hijos cayeron en la droga. No, uno solo, de aquel entonces solo uno. Después, posteriormente, vino el otro, que al otro me costó mucho más trabajo porque le guardé rencor, que ya había visto lo que pasaba con su hermano y también cayó. Vale. Bueno, pues era básicamente que nos pudiese contar cómo fue vivir aquello y pues fue de sus hijos. A ver, fue todo como muy duro, ¿no? Porque, o sea, todos los padres, vuestros padres, nosotros, siempre tratamos de educar a nuestros hijos en lo mejor que creemos que es para ellos, ¿no? En los valores, en el estudio, en la responsabilidad, en el respeto. Y bueno, y de repente ves que con 14 o 15 años empiezan a tener una conducta rara, que se esconden de ti, que están en grupos de chavales. De aquel entonces vivíamos ahí en Lavadores, y bueno, jugaban todos allí en la calle, ¿no? Y empiezas a ver y dices, bueno, están empezando a fumar. Pero no, la cosa era más grave. Y claro, de ser tan grave nosotros no teníamos ni idea de lo que eran las drogas de aquel entonces. Era algo que nos quedaba como muy, muy lejos en Europa. Europa de aquel entonces estaba distante. Sí. Y bueno, fuimos aprendiendo poco a poco. Ya vinieron situaciones muy duras, porque a nivel de prensa, por ejemplo, la divulgación que daban del tema era siempre como muy, muy llamativa, y decían que si eran personas que eran provenientes de familias marginales, que era una cosa de la élite inferior, ¿no? Entonces era mentira. Las drogas empezaron sobre todo con gente pudiente, en sus pisos, en sus chalés, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo que romper aquella imagen. Por eso nos asociamos, hicimos una presentación pública, que por cierto fue muy llamativa, en la que denunciamos a 33 establecimientos que estaban vendiendo drogas, y con domicilio, nombres y demás. Entonces nos decían los abogados que ya teníamos aquí, nos decían, vais a buscaros un problema, os van a denunciar. Pues no nos denunció nadie. Entonces eso creó un estado de opinión importante. Nos movilizábamos y nos poníamos delante de bares que vendían, y estábamos allí para que los vecinos lo visualizaran. Bueno, tomamos medidas llamativas pero muy serias. Ya lo que hicimos fue de alguna manera canalizar los mensajes que íbamos a mandar a la sociedad, pero de una forma seria, que no nos entorpeciéramos unos a otros, ¿no? Y bueno, yo creo que fuimos creando un estado de opinión como de familias muy normales y con un problema grave. Y creo que a partir de ahí hubo una identificación. Es más, hoy por hoy estoy convencida que de las zonas de España, Galicia es una de las zonas donde más estado de opinión hay en la sociedad, porque fue reconvertirse el tema del... A ver, aquí siempre hubo muchos problemas, ¿no?, de abastecimiento, siempre estuvimos también muy olvidados por los políticos. Entonces había mucho contrabando en aquel momento, que era de café, azúcar, de cosas primordiales, ¿no? Pero ese contrabando quedó como muy enquistado en la sociedad. Después vino el Winston americano y tal. No, todo eso era muy asumido socialmente, pero en medio de esos, los mismos que se dedicaban a eso se reconvirtieron. ¿Por qué? Porque la droga daba mucho más dinero. Entonces, bueno, pues el de explicar a la gente lo que estaba ocurriendo resultaba duro y chocante, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la sociedad, yo creo que lo entendió bien, y de hecho, hombre, llevamos muchos años trabajando. Yo, como presidenta, que estoy aquí desde, el presidente era Ballesteros, que ya murió. Mis compañeros de junta directiva, creo que solo quedan 2 de todos los que empezamos. Y bueno, pues hoy es una asociación y una fundación, que posteriormente hicimos fundación para poder dar formación laboral a personas en exclusión o camino de ella. Y son 101 personas que están trabajando aquí, haciendo, yo creo que la sociedad sea un poquito mejor. Como acaba de decir, uno de sus primeros actos fue manifestarse frente de los establecimientos que vendían drogas. Al principio les costó que las autoridades les hicieran caso. ¿Qué les impulsó a seguir?
Después la injusticia que veíamos social, porque el mal de... Habíamos salido, vosotros a lo mejor, a ver si os sitúo un poco, habíamos salido de un sistema político dictatorial, ¿no? Y de repente, bueno, pues todo lo que ocurría era porque, claro, la gente quería libertad. Mira, esto es la consecuencia de la democracia. Eso era un mensaje que incluso estaba apoyado por los profesionales, por los medios de comunicación. Entonces había que romper esa imagen. ¿Cómo la rompimos? Pues perdiendo la vergüenza, visualizándonos y diciendo lo que estaba ocurriendo. ¿Que fue duro? Sí, pero también fuimos muy respetados desde el primer día, tengo que decirlo. Entonces, en ese aspecto, creo que haciendo las cosas, y eso es un mensaje que me gusta mucho daros a los jóvenes, haciendo las cosas que creemos que debemos de hacer para mejorar la sociedad, nunca nos puede impedir. Tenemos que ser muy serios, críticos, serios y al mismo tiempo responsables. Y bueno, esas condiciones se dieron y de hecho, bueno, pues cada vez fue a más. Desgraciadamente se murió muchísima gente murió. Aparece una enfermedad desconocida que era el SIDA, el VIH, que como sabréis pues se contagiaba a través de de las relaciones sexuales o de las agujas compartidas, etcétera. Ahí fue un tema muy dramático porque la mayoría de mis compañeros de directiva perdieron algún hijo. Yo afortunadamente de los 5 que tenemos, 2 tuvieron problemas y bueno, están ahí, no consumen y ni son positivos. Quiero decirte que dentro de lo malo, pero fue una época durísima, donde veías cómo se iba muriendo la gente y la impotencia que sentías por no poder hacer nada. Después viene otro problema, las chicas embarazadas, las chicas toxicómanos, los chicos robaban, lo primero en su casa y después fuera, hasta que los pillaban y iban a la cárcel. Las mujeres, pues desgraciadamente, era mucho peor todavía, porque chicas muy jóvenes, casi adolescentes, empezaron a hacer la prostitución, con lo cual, bueno, pues era terrible salir de noche y ver a viejos vejestorios que las camelaban o verlas a ellas en las colas de los parados proponiéndole una relación sexual. Y bueno, de ahí vienen cosas muy dramáticas que a mí no me gusta contar, pero que a veces es favorable que la gente también recuerde. Ahí vienen muchas chicas con problemas y con VIH, que tienen niños con VIH también, y que muchos de ellos se murieron y otros vivieron hasta los 10, 11 o 12 años. O sea, fue toda una época realmente muy dramática y muy frustrante. Pero bueno, esa frustración nos obligó a tomar medidas a los representantes políticos y a intentar paliar. ¿Cómo está la situación hoy? Las drogas siguen existiendo, está claro, y es evidente. ¿Qué pasa? Que las familias están más informadas, por lo tanto, cualquier tipo de modificación de carácter así brusco y demás crea ya alarma, y después la gente que empieza a consumir también recurre mucho antes, porque tenemos una serie de centros de tratamiento especializados en temas de drogas al que pueden acceder. Antes no había nada. Entonces, bueno, sigue habiendo mucho consumo. Nosotros trabajamos muy fuertemente, sobre todo en universidades y en colegios, en los últimos DGB, en el último curso, para concienciar a los chavales del problema que supone el consumo de droga, y después trabajamos con en las cárceles, y que trabajamos con todos los colectivos que tienen problemas, y ya también tenemos organizaciones como puede ser la Caixa Catalana, que nos hacen formación para gente con exclusión o camino de ella. Las prisiones también trabajamos muy duramente hace muchos años, tanto en la de Coruña como en la de Pontevedra, más en Pontevedra. Y bueno, tenemos la gran suerte de decir que muchos de los que no se murieron, a través nuestra, a través de estar ahí educando, tenemos 3 pisos de acogida, 2 de chicos y 1 de chicas, pues fuimos modificando, viéndole el perjuicio que les creaba, tal y cual. Y bueno, hoy las drogas es un problema grave, sigue siendo un grave problema, pero hay mucha más conciencia, tanto en las familias, como decía antes, como en los propios consumidores.
anteriormente, bueno, al comienzo el narcotráfico estaba bien visto por la sociedad porque traía dinero y prosperidad a las rías. ¿Cómo fue luchar contra la gente que pensaba que erais unas locas, que no teníais ni idea de lo que estabais haciendo? Pues mira, sí, es cierto, porque mucha gente, desgraciadamente, aquí había un problema muy grande. Yo creo que ahora ya hay menos problema, afortunadamente, pero Galicia siempre fue muy marginada, ¿no? Entonces Galicia vivió mucho y eso lo debatíamos mucho públicamente, pues del contrabando en general, del Winston americano, tal y cual. Y cuando se reconvirtió la gente, y hay que decirlo, tampoco tenía conocimiento del daño que producía aquello. Entonces todo eso fue fue una serie de circunstancias que era un campo, digamos, elaborado para que se pudiera desarrollar. Claro, tú si te pones a pensar, yo no puedo culpar al señor que hacía las descargas de drogas también, cuando las hacían ya del Winston americano. ¿Por qué? Pues porque no tenían trabajo. El trabajo que tenían era emigrar primero para América y después para Europa, que eso los jóvenes tenéis que saberlo, porque aquí los gobiernos sobre todo de la dictadura, nunca invirtieron. Entonces la gente tenía que emigrar. Y ante emigrar o poder hacer aquí algo, fuera con el tabaco y después con la reconversión, que poco a poco también ellos se fueron dando cuenta, pues era una forma de mantener las familias. Entonces, claro, empezamos a nombrar a personas que lideraban y tenían grandes propiedades este tema, no a los marineros, porque ellos eran víctimas también de los otros. Entonces, bueno, fue toda una lucha muy dura, muy compleja, pero yo creo que es sensata, y eso llegó mucho a la sociedad. Y bueno, no lo digo por gallega, pero es cierto que tenemos reconocido a nivel de todo el Estado. Bueno, yo ahora me voy, pues mañana me voy a Vitoria, me parece que dijeron, no, a Vitoria no, a Segovia. Y bueno, pues voy muchas veces a Europa, también a Francia, a Suiza, etcétera, etcétera, porque nos ponen como ejemplo a seguir de concienciación social y de obligar a los gobiernos a tomar medidas sobre el tema del narcotráfico. Y bueno, pues ahí seguimos en la lucha. Bueno, en una entrevista con La Sexta declaró que una vez Sito Miñanco le dijo que tuviese cuidado, sí. Y también dijo que una vez le cortaron los frenos y pues queríamos saber si recibió más amenazas de este tipo y cómo fue vivirlas. Mira, tuve amenazas, anónimos, bastantes, pero a ver, yo solo hablo de dos temas concretos y son estos. Una vez, cuando me cortaron los frenos del coche, yo venía, me acuerdo perfectamente, venía con mi padre, que ya murió hace muchos años, de la audiencia de Pontevedra, y veníamos por Arcade, y yo venía a bastante velocidad, conducía yo, y al llegar allí a Arcade, pues es una recta con un poco de bajada, y claro, yo intenté aminorar el coche, ¿no? Porque era una zona ya con transeúntes y demás, y pisé el freno y me di cuenta que no tenía freno. Entonces, bueno, poco a poco quité la marcha, fui aminorando la marcha, y había allí una gasolinera con una explanada y logré aparcar allí. Entonces era la hora de la comida, cerraba el taller que estaba enfrente y dijo, no, tiene que traerlo después. Y cuando lo llevé, me dice, bueno, como mi padre y yo allí, y me dice el señor, mire, ¿a usted que ya anduvo en o coche? Dije yo, hombre, que yo sepa, nadie. ¿Cómo nadie? Si lle cortaron os frenos do coche. Eso fue una vez. Y después otra vez también intentaron prenderle fuego, pero afortunadamente los vieron y no lograron. A partir de ahí no lo intentaron más. Yo creo que no lo intentaron más porque es la conclusión, ¿no?, que tengo yo con los pasos de los años, pues porque tuvimos una protección social y política importante, ¿sabes? Entonces ellos se dieron cuenta que podía crearse un gran problema si nos ocurría algo. ¿Por qué venían a mí? Porque yo siempre he sido la portavoz, no porque ellos sabían que había muchísima gente, porque nos manifestábamos juntos, pero venían a mí por eso. Y bueno, la verdad es que tengo que decirlo, si no me mataron no es porque no fueron muy malos, porque si quisieran matarme me hubiesen matado, claro, está claro y evidente. Pero yo creo que la presión de la conciencia social sí influyó, creo yo. Bueno, no sé, es una conjetura nada más. Bueno, también la película Heroína está basada en su vida.
y en su experiencia en aquella época, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se ve reflejada su vida y cómo fue? Y pues si, ¿de qué modo son las películas capaces de representar la vida de forma real? Mira, te voy a decir una cosa. Yo es que todo lo que esté relacionado con algo mío, por ejemplo, este programa que estáis haciendo, os voy a decir, pues cuando lo tengáis me mandáis una copia, pero no la voy a ver. No me gusta nada. Mira, si todo el mundo tuviera la opinión de mí, te puedo asegurar que no habría nadie. Es que me veo con muchos defectos y entonces procuro no verlo nunca. Me dicen, pues oye, ¿no te vistes? No. Y sé que lo echan, pero no me gusta. Lo que sí creo es que tienen bastante aceptación, y cuando los medios de comunicación o vosotros, gente joven, que para mí es un elogio que este tema os preocupe, pues eso es importante. Es una manera más de crear ese estado de opinión, y entre los jóvenes es importantísimo. Y observo, y me gusta mucho, que en cualquier tipo de movimiento que tenemos viene mucha gente joven, chicos y chicas, con lo cual quiere decir que el mensaje que durante tantos años llevamos ahí, dando el que te pego, algo ha influido en vosotros. O sea que ya es una satisfacción, porque vosotros vais a ser el futuro, los futuros padres, tal. Nosotros ya somos los abuelos y casi los bisabuelos. Yo voy a ser bisabuela ahora, dentro de poco, de dos bisnietos, de dos nietas mías. O sea que bueno, creo que la labor sí ha sido productiva, y creo que la colaboración que tenemos con los centros que trabajan específicamente el tema de drogas, los centros profesionales, médicos o psicológicos, tienen una buena cabida aquí, porque aquí hacemos mucha formación laboral y va encaminada a gente con diferentes problemas. Entonces, lo que sí me ha enseñado la experiencia es que cuando tú coges a colectivos, por ejemplo, 15 personas, ¿no? Y que una es una maltratada, el otro es un hombre de 40 y muchos años o 50 que ha perdido el empleo, el otro es una persona con discapacidad. Bueno, cuando tú tratas con cada uno de ellos para hacer la selección, ¿no? Te das cuenta que cada uno de ellos cree que son los más desgraciados del mundo. Y hay una reconversión en ese planteamiento curioso. Cuando tú pones a trabajar ya a todos juntos, como se comunican, se conocen y hablan, se dan cuenta que tú no eres el más desgraciado, que todos tenemos nuestras cosas. Se produce algo que se llama solidaridad. Y eso es muy, muy importante. Y después la valoración que hacen. Hombre, también tenemos un 70%, os decía antes, de reinserción laboral. El salir de ese medio, de ese entorno, de poder acceder a un puesto de trabajo con seguridad social y tal, eso también ya ayuda muchísimo. Y en ese aspecto sí creo que estamos contribuyendo mucho a crear ese estado de opinión, y que la imagen de la sociedad hacia las personas que tuvieron problemas o los empiezan a tener, que sea mucho más beligente. En 2017 recibió una demanda por parte del narcotraficante Laureano Ubiña por declarar que movía más sustancias aparte de hachís. ¿Cómo fue enfrentarse en los tribunales a una persona que había causado tanto daño en su familia? Pues yo me iba muy tranquila, porque lo que dijo que yo dije no lo dije. O sea que yo había dicho que no solo se dedicaba al tabaco, sino a otros menesteres, pero no mencioné ningún menester. Yo no mencioné para nada el hachís, eso se lo colocó él solito. Entonces, si después él se colocó que yo dije el hachís y otras cosas, pues efectivamente lo de otras cosas sí, pero lo del hachís no. Con lo cual entramos en la audiencia, se vio el tema, el fiscal retiró la acusación y salimos. O sea que, muy bien, nunca me pudieron hacer daño en ese aspecto, porque, hombre, dices las cosas, pero también tienes detrás una base que pueda acreditar lo que estás diciendo. Y en eso sí que hay que ser muy sensatos. En aquella época hubo muchos casos de toxicómanos en Galicia y en España. ¿Cómo llegó a ser tan destructiva la situación hasta llegar a llamarla generación perdida? Pues esa es una pregunta muy interesante que me hagáis vosotros los jóvenes. Mira, yo tengo hijos de 52 años, el mayor. Y vivíamos en una zona, ahora no, vivimos en Cangas, pero vivíamos en una zona muy obrera de Vigo, en lavadores,
y donde, bueno, la gente era muy de izquierdas porque venían de un sistema político tal, y a tus hijos los educamos todos nosotros pues en libertad, en respeto, en valores que las personas tienen que tener. Pero claro, cuando empezó el tema de la droga empezó por las clases altas, pero las clases altas consumían en los chalés o en sus pisos, no eran visibles. Mientras las clases bajas se juntaban un grupito y tú los veías y dices, ¿qué coño estáis haciendo? Yo se lo tengo dicho muchas veces, era presidenta de la asociación de vecinos de mi zona, de lavadores. Decía, no, ¿quieres dar una chupada? ¿Qué chupada ni qué leches? ¿Qué es eso? Entonces quiero decirte, se visualizó. ¿Qué ocurrió? Que había muchos robos, claro que sí. Había atracos bancarios. Bueno, también hay que decir que la violencia, lo que es violencia física, no la practicaron la mayoría, afortunadamente. Pero había muchos atracos bancarios, por ejemplo. Antes, a lo mejor con suerte, se cogían 50 o 60 mil pesetas, que de aquel entonces era mucho dinero. Ya los bancos después lo que tenían era 3 o 4 mil y decías, pero pringao de la hostia, vas a hacer un atraco por esta mierda. Entonces... a ver, todo fue una consecuencia, ¿no? Después las cárceles estaban a tope. Yo llevo muchísimos años trabajando. Yo las prisiones llevo desde el año 79, fíjate que todavía aquí no habíamos ni respirado por este tema, visitando a la gente de mi barrio que estaba en la prisión. Y bueno, muchos de ellos se quedaron por el camino. Otros salieron, algunos. Pero ya el tema ya era recurrente. O sea, cuando entramos aquí... ya nosotros teníamos una experiencia acumulada, pues o personal o de nuestro entorno, y eso nos dio pues motivos para decir claramente. A ellos no le hacían ni puto caso, todo era, los malos de la película eran ellos, claro. Entonces, bueno, pues el visualizarnos nosotros, yo no doy imagen de marginalidad, ni como yo, ninguna de mis compañeras o compañeros. Entonces la gente empezó a darse cuenta y dice, oye, esto nos puede pasar a cualquiera, y a muchos le estaba pasando y no lo sabían, ¿eh? Entonces, bueno, fue todo muy complejo, pero yo creo que hicimos y estamos haciendo un trabajo muy bonito de conciencia social, y aunque sigue habiendo mucha droga y muchos chicos y chicas jóvenes que se inician, también es cierto que las familias están mucho más preparadas y ellos recurren mucho antes a pedir papas. Entonces, bueno, las situaciones aquellas dramáticas de contagio por el VIH, de chicas que quedaban embarazadas y tenían niños también que muchos de ellos se morían al nacer. Bueno, esa historia ya forma parte del pasado y fue muy dramática, muy dramática. Afortunadamente, hoy sabe más la gente. Bueno, como acaba de decir, en una entrevista en La Opinión de Coruña dijo lo de que los toxicómanos eran los que consideraban criminales, y la policía lo único que visualizaba era cogerlos, y no realmente que el problema iba más hacia quien traía la droga a la ría y no solo... La policía formaba... Claro, mira, la policía es entendible, ¿eh? A ver, yo no los disculpo, y además no es que me guste mucho la policía en general, porque soy muy acreta, pero... A ver, había muchos atracos, había muchos delitos. Entonces, claro, había muchos que lo estaban haciendo, pero los que se visualizaban eran los nuestros, los que estaban en la calle. Entonces era mucho más fácil. O sea, el coger a un pringadillo cualquiera y decir fulano de tal, no sé cuánto. O sea, le creaba mucha adicción hacia ellos de la sociedad, ¿no? Y también con ellos tuvimos muchos problemas, porque ellos los detenían. Nosotros peleamos en muchos frentes. Mira, los detenían y claro, tú detienes a un tóxico que está consumiendo y los tienes 2 días en los calabozos, en la comisaría, y el tío se vuelve loco. Entonces empezamos a exigirles, no, ustedes los llevan a unos centros médicos. Sí, era lo que nos faltaba y tal y cual. Sí, ustedes los llevan. Entonces, tuvimos que tomar muchas medidas y enfrentarnos mucho al sistema. Pero es que se estaba vulnerando, claro, le ponían una papelina, ¿no?, encima de la mesa, y esto yo no lo viví, pero sé que es cierto, porque me lo contaron muchos, y le decían, mira, canta, aquí tienes, en cuanto cantes te la damos. Y claro, el chaval con un mono, pues se tragaba normalmente lo que había hecho, pero bueno, también si había que tragarse algo que no había hecho, también. Entonces quiero decirte, todo eso se fue mejorando, porque empezamos a decir, pero vamos a ver, si esta persona tiene problemas, vosotros no lo podéis tener ahí, diciendo, bueno, lo lleváis al hospital, que le pongan un sedante y después lo volvéis a traer. Entonces, bueno, todo eso se fue modificando por la presión que se ejerció desde la calle.
Y bueno, los derechos son para todos, para los que son toxicómanos, para los que son sanos, para los que son enfermos de otras cosas, los derechos son para todos los españoles. Y bueno, fue una batalla dura y difícil, porque de aquel entonces la policía era la policía y entonces nosotros íbamos allí a meter las narices. Pero bueno, te voy a decir, todo se fue arreglando, ¿eh? Y ellos empezaron a entender, entre otras cosas porque ellos también tenían algunos hijos con problemas, ¿eh? Porque eso fue un boom así terrible. Y bueno, pues las cosas no fueron fáciles, pero cuando tú defiendes algo que sabes que es necesario modificar y corregir, al final las voces se oyen, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, respetando siempre las posiciones que tiene cada uno. Nosotros estuvimos con Aznar, con Felipe Monzález, con Anguita en el Parlamento y le dijimos a todo el mundo lo que estaba ocurriendo. Y no era cuestión de colores. Yo soy de izquierdas, pero no es cuestión de colores. Este es un problema social que nos afecta absolutamente a todos. Entonces tú tienes que tener eso muy claro. Y bueno, yo creo que la seriedad con la que actuamos, la visualización que hicimos de nosotras mismas, yo creo que contribuyó a que el tema mejorara a nivel de todo el Estado y en Galicia mucho, ¿eh? Porque hay una conciencia colectiva muy superior a lo mejor que en la media de España. Bueno, en los últimos tiempos se están creando series como Fariña y como Narcos, y pues ¿qué opina de que estén creando en algunos jóvenes la idea de que ser narcotraficante es vivir bien y tener una mejor vida? Mira, esa parte no quiero ni pensarla, porque me da muchísimo miedo, porque el dinero, desgraciadamente, y en situaciones que tenéis los jóvenes, porque tampoco es muy fácil el mundo laboral para vosotros, puede crear grandes problemas. A mí, yo no veo nunca ninguna de esas series, jamás, y mira que me mencionan en ellas, pero jamás he visto ninguna serie, porque no me gusta. O sea, aquella realidad tú la puedes contar desde un punto de vista personal o colectivo, porque la has vivido, pero el documentarla, digamos, para de alguna forma publicitar un hecho, a mí me parece terrible y dañino para la sociedad y sobre todo para la gente joven. Sí. En 1995 fue concejala por el PSOE y diputada provincial, también por el PSOE en Pontevedra. ¿Cómo recuerda esa etapa política? ¿Y de qué modo ayudó a visualizar su asociación? Yo creo que lo que hice fue ayudar a mi partido, que soy socialista, en las listas. Sacaron más votos, creo yo, que conmigo, que a lo mejor con otro compañero o compañera, más válido que yo seguramente, pero que un poco lo hicieron por eso. Y yo fui consciente de ello y lo hice, ¿no? La vida política, mira, yo voy a militar y me voy a morir con el carnet del PSOE en el bolso, porque lo tengo en el bolso. Pero no lo niego, pero el tema este en concreto y otros muchos a mí no me condicionan en absoluto mi partido, vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? Mi partido puede decir misa y si yo no estoy de acuerdo voy a decir que no estoy de acuerdo, lo tengo clarísimo. Entonces, bueno, pues la gente me asume como soy. La gente que me quiere y la que no me quiere, no me quiere. Pero no tengo problema, ¿eh? Mira, tenemos buena relación, por hablar ahora de actualidad, con Feijóo, con Ana, ¿cómo se llama? Ana Pontón. No, con la segunda con Pontón también. Con la segunda que fue presidenta del Congreso. Ana Pastor. Con Ana Pastor. Ana Pastor, que es médica, pues cuando nosotros empezamos nos ayudó un montón. Y yo no lo puedo olvidar. O sea, es que a nosotros nos ayudaron la gente que estaba en las administraciones en todo momento. Unos y otros. Y les avisábamos. Mira, una de las cosas que hicimos más duras fue una relación de gente militante de partidos, de todos, del Bloque, del PSOE y del PP. Bueno, y de esto que eran de centro. De ellos. Y dijimos, mira, fuimos a todos los partidos, estuvimos con los secretarios generales y dijimos, mira, vosotros tenéis aquí fulano, mengano, citrano y tal, y vosotros aquí y tal. O los dais de baja inmediatamente o lo decimos públicamente. Y los dieron de baja. Y sabían que era cierto. Nunca pusimos el nombre de alguien que no tuviéramos la certeza. Nunca.
Entonces, bueno, pues, a ver, tratamos de no salir de lo que es los márgenes de la sociedad como tal, pero de no permitir que estos avanzaran. Eso lo teníamos muy claro. Y de hecho, ya lo veis, que quizá en la imagen que se tiene en España es que en Galicia hay mucha más droga que en otros sitios. Es mentira. Hay mucha más en Andalucía y en la zona de Levante, que vienen después por Andalucía y suben por Portugal y la distribuimos desde aquí. Eso es una realidad. Pero bueno, hemos tratado de hacer las cosas de manera y forma que, a ver, que la imagen nuestra como gallegos tampoco quede deteriorada. Yo creo que estos gallegos sí, vosotros sí que tenéis valor. Hombre, Mena, que es el presidente de las asociaciones de Andalucía, siempre dice, joder, Carmen, tú tienes mucha suerte porque vosotros tenéis la sociedad que os apoya. Le digo, claro, pero es que eso lo trabajamos. Tú también tienes que trabajar, es una persona muy válida, pero socialmente no es capaz de pronunciarse así libremente. Entonces, bueno, claro, no es que tengamos más mérito, es que estábamos hablando de realidades y cada uno tiene que hablar de sus realidades y no ocultarlas. Entonces, bueno, creemos que lo hemos hecho medianamente bien y que hay mucha gente ahora detrás que ya sigue el trayecto. Usted formó parte de muchas asociaciones y entidades. ¿Cómo lleva tener la agenda completa y tan complicada? Bueno, yo la llevo bien, pero mi marido no la lleva ya tan bien. Ya está un poco aburrido de mí. Sí, bueno, a ver, yo creo mucho en la participación social. Me parece que la participación social es importante para estar conectados con nuestro propio gobierno, sean quienes sean. Entonces, bueno, mira, empecé por el AMPA. Porque mis hijos al principio estuvieron en un colegio privado porque yo trabajaba, tenía una empresa y no podían comer en casa. Entonces estaban en un colegio privado, por cierto, que fue el Vista Alegre, te acordarás de él, ¿no? No, que murieron 57 chavales en un accidente de autobús. En el pues río Órbigo. En el río Órbigo. Sí. Pues 15 días antes habíamos sacado nosotros a nuestros hijos, a nuestros 4 hijos que teníamos aquel entonces, del colegio. Porque la profesora era muy fascista y, ¿sabes? Y nosotros creamos el AMPA y usted es una comunista, me decía. Digo, no, pues mire, comunista no soy, pero tampoco me ofende que me lo diga, Entonces quiero decirte que siempre estuve muy involucrada en todos los temas. Por ejemplo, yo me casé y vivía en el centro de Vigo. Y me fui a vivir con mi marido, porque estaba enamorada, lógicamente, cuando me casé, y me fui a vivir para allá, para donde él vivía, aquí en Lavadores. Y yo llegué allí y allí no había agua de pozo que se secaba y tenías que ir al río. Yo en mi vida había ido al río. Mi abuela, cuando la traíamos a casa, decía, hija mía, por Dios, tú no puedes estar así, con esas tinas de ropa en la cabeza. Abuela, ¿entonces qué hago? Entonces quiero decirte, te vas adaptando según dónde estás. Y entonces siempre fui muy dinámica en el aspecto de intentar que la sociedad, la periferia... Bueno, fui presidenta de la Asociación de Vecinos de Lavadores y se hicieron 30 y tantos barrios con agua y alcantarillado que no tenían. Y la gente, los vecinos, trabajaban en las zanjas y lográbamos que los materiales nos los diera el ayuntamiento y ser aguas gratis. Eso es difícil de hacer. Pues éramos un grupo enorme, que empezamos poco a poco, y fui muchos años presidenta de la asociación. Entonces quiero decirte, siempre me comprometí mucho con el entorno para mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque creo que la sociedad tiene que vivir con dignidad. A mí me gusta mucho. En cambio la política, la política activa no me gusta. Porque yo soy muy ácrata. Y entonces, si tú, eso bueno, es algo que tenéis que saber, si estás en un pleno, porque vas a un pleno y ves el orden del día del pleno y ves situaciones y dices, bueno, por unanimidad, bueno, pues no, esto no lo vamos a aprobar y tal. Pero tú llegas al pleno y porque intervenciones o por lo que sea, se modifica la decisión que has tomado. Bueno, pues yo eso no lo admitía y entonces me levantaba como que iba al baño y no votaba. Entonces soy muy anárquica. No sirvo para la vida política porque la vida política es como un carro que pasa y te arrolla porque dices o te separas o te vas. Entonces yo no sirvo para la vida política, en cambio milito. ¿Por qué? Porque pienso que la izquierda es lo mejor que puede ocurrir a la sociedad. Pero no me voy a dar jamás de baja, jamás en la vida. Pero no participo prácticamente en decisiones políticas de las agrupaciones. Bueno, el narcotráfico tuvo gran influencia en la política gallega y se conocen varios casos de corrupción
en políticos que recibían dinero por hacer la vista gorda, etcétera, y cómo cree que se da esta situación en la actualidad. Yo creo que está mucho más controlada, ¿eh? Yo creo que todo lo que se hizo y se avanzó por los gobiernos, diferentes gobiernos que hubo, fue mejorando. Y también creo, y a ver, el contrabando siempre existió, os lo decía antes, y mucha de la gente que se metió en este tema no tenía tampoco idea del daño que el tema causaba, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues tampoco puedes juzgar demasiado duramente. Hoy quizá vuelva a haber otra vez una entrada de jóvenes desde el mundo del narcotráfico. Eso sí me preocupa mucho. De hecho, aquí, en tanto la asociación como en la fundación, en todos los institutos o colegios que vamos, es un tema que tratamos mucho, porque nos preocupa, porque es dinero fácil, el trabajo tampoco está fácil para vosotros, para los jóvenes, entonces de alguna manera os gusta vivir bien, lógicamente, ir a los pubs y tal, entonces bueno, es un problema, pero bueno, es un problema que tenemos que abordar, pero que no es el tema tan problemático como fue en su momento, desde mi punto de vista, ¿eh? Los jóvenes sois más listos, están más espabilados, ¿verdad? Hombre, por la cuenta que yo tengo. Bueno, pues en una entrevista para la región, hablando también de jóvenes, dijo que disfrutaba mucho dando charlas y interactuando con jóvenes para poder Me encanta. Hablar con ellas y dar... Y hoy os trato con mucho respeto, porque venís de profesionales, que si no os iba a cascar yo. Bueno, pues la pregunta es si piensa que hay suficiente concienciación sobre lo que son el mundo de las drogas, charlas... Yo creo que las drogas son un enemigo oculto que está ahí, y entonces alguna gente tiene que tener muy claro que hay que destaparlos, y hay profesionales muy buenos que están dando formación, y hay educadores muy buenos que están preocupados por el tema. Entonces, ¿va a haber drogaditos? Claro que va a haber. El porro le encanta a todos los jóvenes, yo no sé qué coño tiene, porque yo una vez me fumé un porro y te digo de verdad que tuve unas alucinaciones que, bueno, además quería follar. Venía mi marido y decía, tú estás loca, y yo lo quería meter en la cama conmigo, pero al mismo tiempo decía, no, porque no puede ser. Entonces, no, quiero deciros que no sé lo que tiene, ¿no? Que sigue habiendo mucho hachís y demás, pero al mismo tiempo yo creo que hay mucha más conciencia, ¿eh? Hoy la gente sabe que el peligro, y si se meten, ya antes os lo decía, recurre mucho antes a las familias o a alguna asociación y tal. O sea que tampoco, a ver, no es más dramático, sigue habiéndolo, pero yo creo que no con unas consecuencias tan dramáticas. Por ejemplo, el compartir jeringuillas, murieron ahí cantidad de ellos con el VIH, hasta que se descubrió el VIH. Entonces, todo eso higiénicamente se ha mejorado, afortunadamente, pero bueno, todavía hay mucho consumo. Las drogas evaden de situaciones malas. Y entonces pues es muy fácil. Bueno, yo también cuando estuve mala, si me hubiesen dado algo a lo mejor lo tomaba, pero como no tenía el alcance pues no lo tomé. Bueno, y por último, nosotros somos estudiantes de bachillerato, como ya le dijimos, y estamos entre 16 y 18 años, época pues para... De riesgo. Sí, de riesgo para el comienzo de consumo de drogas, etcétera. ¿Qué consejo nos darías a...? Hombre, yo creo que, mira, a ver, hay una cosa que todos tenemos que tener muy clara desde que nacemos, ¿no? Que la salud es un bien, el mejor bien que tiene un ser humano. A partir de ahí, con salud puedes hacer muchas cosas. Todo lo que sea, mira, hay un tema de drogas que me preocupa, pero hay un tema que me preocupa todavía más, que es el inicio además a otras drogas, que es el alcohol. Y por ejemplo, yo veo que hay un desmadre grande entre gente joven que se emborracha los fines de semana. Y a mí me irrita mucho, por la gente joven, por el daño que se hace, pero me irrita mucho más los que no tienen vergüenza y venden para hacer dinero. Entonces, ¿qué opino? Pues que debíais de ser mucho más consciente, en general, del tema del consumo de alcohol que inicia a otro tipo de drogas. Eso os lo puedo asegurar, ¿eh? Entonces, bueno, pero de todas formas sois los jóvenes, estáis preparados y supongo que pensaréis más que nosotros, que los de la generación de mis hijos, quiero decir, como era un tema más desconocido, pues era más fácil que cayera. Bueno, pues muchas gracias. Pues nada.